Señoras y señores, bienvenidos al informativo. Esta mañana en el comentario editorial hablaremos de los riesgos que tenemos para las elecciones en el año 2024. Elegiremos presidente de la República, se cambiará el Senado también, el Congreso Federal, diputaciones locales y alcaldías. Es una gran elección. ¿Y qué está en riesgo? Pues está en riesgo el tema del gran electorado. De acuerdo, pues partiría yo, Julio César González, en un tema de que el narco debería ser ya, bueno, ya está siendo renombrado, pero debería de adoptarse una generalidad. Me parece que el término narco aplicaba en la década de los 60, yo creo que todavía hasta el año 2000, porque se dedicaban a la producción y la venta de estupefacientes. Entendamos marihuana, distribución de cocaína, heroína y demás, y luego pasaron a las drogas sintéticas, comercializaban estupefacientes, Julio, pero con la evolución a crimen organizado, hoy el crimen organizado influye en la política, en la economía, dictan, Julio César González, los precios de productos como el aguacate, por ejemplo, o el limón, y han entendido pues que se involucran casi en todos los negocios. Uno de sus intereses también es involucrarse en la política. Había una delgada línea, ¿no?, que separaba la política y el crimen organizado. Hoy casi es indivisible y el crimen organizado no tiene mucho interés en la colocación de sus intereses, sobre todo, Julio César, en las alcaldías, que es el principal blanco y su intención. ¿Cómo influirá? ¿Cómo va a influir? ¿Cómo le preocupa a la comunidad internacional y cómo nos preocupa a los mexicanos este posicionamiento del crimen organizado en las elecciones? Bueno, Jesús, pues de acuerdo a lo que dicen diversas consultoras en materia de político electoral, alertaron la intervención del crimen organizado en las campañas electorales. Y es que, pues no me va a creer, pero en lo que va de este proceso electoral, que hay que decirlo, no inició en este 2024, sino que ya inició hace varios meses atrás, en el 2023, van 17 aspirantes a los diferentes cargos de elección popular en las diferentes entidades, pues asesinados. El caso más reciente es el de Yair Martín Romero, miembro de Morena y aspirante a diputado federal por el distrito 16 de Ecatepec y Tlalnepantla, esto en el Estado de México. Ahí, por ejemplo, Integralia advirtió en su más reciente informe, Jesús, que en la elección del 2024 el crimen organizado intervendrá como nunca antes, principalmente, y pone el foco de atención en las 1,802 presidencias municipales que se estarán disputando. También señaló que Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son los estados con mayor riesgo, ya que ahí los grupos del crimen tienen conflictos armados y hay proliferación de mercados ilícitos. Mientras que Data Cívica, otro organismo importante, en su reporte de votar entre balas, aseguró que el narcotráfico es la principal amenaza para las elecciones. Dijo que tan solo de enero, 5 aspirantes a una candidatura fueron asesinados y con ello, en enero de 2024, se convierte en el mes más mortal en materia electoral durante los últimos 5 años. Es lo que señala también. Laboratorio Electoral señala también que en su informe 2023-2024, Jesús, pues que del 20 al 7 de febrero pasado hubo en el país 50 casos de violencia relacionados con el tema electoral de candidatos y de aspirantes. Es tan amable, Hugo. Vamos al mapa de Integralia Consultores y así dibuja el territorio nacional donde pues se consideran zonas de riesgo. Es casi la totalidad del país. Son muy pocas las entidades que verdaderamente pueden decir que están ajenas, ¿no? Y las que están en verde porque es que no hay elecciones, ¿no? No tendrán elección a gobernador o de alcaldías. El resto, como usted lo puede ver, toda la franja del centro y sur del país, entendamos donde estamos, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Chiapas, son de las zonas de muy alta incidencia. El crimen organizado se ha involucrado ya en la elección, pues, de candidatos. Hoy deciden quiénes quieren que lleguen a las posiciones y también impiden que aquellos que no son los perfiles que convienen a sus intereses, pues simple y llanamente no llegan siquiera pues a poder registrarse en una boleta electoral, ya sea por la vía de la inhibición o ya sea por la vía de un ataque directo privándolos de la vida. ¿Por qué resulta tan interesante para el crimen organizado
más de 1,000 alcaldías. Bueno, porque datos de inteligencia dicen pues que están involucrados hasta en la designación de la obra pública que se realiza. Hay un porcentaje que se tiene que dar al crimen organizado de la obra pública que se realiza en el municipio. Los municipios de mayor riesgo son aquellos que están en comunidades rurales, en zonas donde la presencia de fuerza policial, Julio César González, no es tan representativa. Conforme te acercas pues a núcleos urbanos más poblados, en donde las fuerzas federales, por ejemplo, el Ejército, la Marina tiene mayor presencia, allí pues se dificulta la presencia y la influencia en las boletas electorales del crimen organizado, Julio. Estamos a 4 meses, Jesús, estamos a 4 meses en el Auditorio de Origen 360 de las elecciones que, de acuerdo a los analistas políticos, tanto nacionales como también organizaciones internacionales, han alertado al gobierno de México porque las elecciones 2024 pintan para ser de las más violentas y las más sangrientas en la historia de nuestro país. El llamado es a garantizar la seguridad en los comicios, pero sobre todo también garantizar que la transición de los gobiernos sea también de manera ordenada y pacífica. No solo es el tema, pues, de las lamentables pérdidas de vidas humanas. El riesgo importante también es quiénes llegarán, pues, a los puestos de poder, quiénes llegarán a las gubernaturas, quiénes llegarán a las diputaciones, al Senado, a las alcaldías, quién llegará a la presidencia de la República, cómo la autoridad electoral podrá prever esta situación. Y sobre todo, cómo en materia de seguridad del gobierno de México decidirá actuar para que, de acuerdo a las consultoras nacionales e internacionales, el crimen organizado deje de aparecer como un foco rojo y como un poder que incida en las elecciones más importantes del país en el 2024.